Había un patio en casa de tu abuela, o quizás en la de una tía, o en la de alguna vecina que siempre tenía las manos llenas de tierra y los ojos puestos en algo verde. Un patio que en verano olía a tomate maduro desde antes de entrar, ese olor denso y cálido que se mezclaba con el sol de las 2 de la tarde y con el sonido del agua cayendo sobre las hojas. Y en ese patio los tomates estaban siempre en el mismo lugar, siempre, año tras año, temporada tras temporada, en el rincón más soleado que hubiera, el que recibía el sol desde la mañana hasta que se iba, sin sombra, sin protección, sin que nadie se preguntara si era el lugar correcto o si podría haber uno mejor. Era el lugar de los tomates. Y punto. Vos lo viste repetirse tantas veces que lo diste por hecho, que el tomate quería el sol más fuerte, el más directo, el que quemaba un poco si te quedabas parada debajo sin sombrero, y nunca nadie te explicó por qué. No hacía falta, era una de esas cosas que se sabían sin decirse, que se transmitían con un gesto, con la ubicación de una maceta, con la dirección en que alguien apuntaba cuando decía ponelo ahí, pero hoy con tu propio espacio, con tus propias plantas, algo no cierra del todo. Quizás pusiste los tomates al sol más fuerte, y no produjeron como esperabas. Quizás los pusiste en un lugar con algo de sombra, porque no tenías otra opción, y te sorprendió lo que pasó. O quizás todavía no sabes muy bien dónde ponerlos, y cada temporada es un poco una apuesta. Y la pregunta que nunca se hizo en ese patio de la memoria de repente tiene mucho sentido hacerla ahora. ¿Tenía razón esa persona que siempre los ponía al sol directo, o simplemente hacía lo que siempre se había hecho? La respuesta existe. Es concreta, es botánica, y es bastante más interesante de lo que cualquiera esperaría. Y hay una parte de esa respuesta que conecta directamente con ese patio que recordás, con esa elección que se repetía sin explicación. Hoy la respuesta llega, y cuando la tengas vas a volver a ese recuerdo y lo vas a ver diferente. La preferencia por el sol directo para los tomates no apareció de la nada. Tiene raíces largas y lógicas. El tomate es una planta que viene de las laderas andinas de Sudamérica, de zonas donde la radiación solar era intensa, donde el suelo era pobre, pero el sol era generoso, donde la planta aprendió a aprovechar cada hora de luz disponible para construir sus frutos. Cuando esa planta viajó por el mundo, se adaptó a climas distintos, pero su fama de amante del sol la acompañó. Y con razón. En condiciones de poca luz, el tomate efectivamente no produce. Se pone flaco, largo, débil, con flores que caen antes de fructificar. Eso lo vio mucha gente. Eso se repitió. Y de esa observación real, nació una regla que se fue simplificando con el tiempo, hasta quedar en algo muy claro y muy fácil de transmitir: al tomate dale todo el sol que puedas. Esa regla tuvo sentido durante décadas. En patios grandes, en huertas rurales, en climas templados donde el sol directo llegaba unas horas y después cedía. En esos contextos, más sol significaba efectivamente más producción. Y la persona que viste elegir siempre el rincón más soleado, tenía razón en ese contexto. No heredaste un mito, heredaste una observación real aplicada a una situación específica. El problema es que los contextos cambiaron. Las ciudades se calentaron. Los veranos se volvieron más extremos. Los espacios disponibles se achicaron. Y una regla que funcionaba perfectamente en un patio de provincia en los años 80, puede estar produciendo exactamente el resultado contrario en una terraza de departamento en enero de este año. La regla no era falsa, pero el mundo en el que era verdadera ya no es exactamente el mundo en que vivís. Y nadie te avisó que había que actualizarla. Para que esta comparación sirva de algo concreto y no quede en lo abstracto, hay que definir bien qué se va a medir. Porque decir el sol directo es mejor, o el sol indirecto es mejor, sin especificar para qué, en qué condición y en qué momento del año no dice nada. Vamos a comparar sol directo y sol indirecto en el cultivo del tomate según 5 criterios que son los que realmente definen si una planta produce bien o produce poco. La cantidad de flores que desarrolla, la cuaja de esos frutos, el tamaño y la calidad del tomate maduro, la resistencia de la planta durante el calor del verano y la duración productiva de la temporada. Esos 5 criterios no son teóricos. Son los que cualquier persona que cultiva tomates en casa puede observar con sus propios ojos sin necesitar ningún instrumento. Bajo esos 5 criterios vamos a ver cómo se comporta cada tipo de exposición solar, en qué situaciones gana uno y en cuáles gana el otro, y qué es lo que termina decidiendo el resultado final cuando todo lo demás está bien hecho. Una aclaración importante antes de empezar:
Cuando hablamos de sol directo estamos hablando de luz solar, sin ninguna barrera entre el sol y la planta, mínimo 6 horas diarias, y cuando hablamos de sol indirecto estamos hablando de luz brillante pero filtrada, sin impacto directo del rayo solar sobre las hojas, ya sea porque hay una media sombra, porque la planta está bajo un techo translúcido, porque recibe sol de mañana y sombra de tarde, o porque el reflejo de una pared blanca es la fuente principal de luz. No estamos hablando de sombra, la sombra es otra cosa completamente distinta, y en ella el tomate no funciona. Estamos hablando de dos tipos de luz que a simple vista pueden parecer similares, pero que producen efectos muy diferentes sobre la fisiología de la planta. El primer error que comete la gente cuando evalúa el sol directo como opción para sus tomates es pensar que más horas de exposición directa significa automáticamente más producción. Y eso parece tan lógico que casi nadie lo cuestiona. Si el tomate necesita sol y más sol debería ser mejor, entonces 8 horas de sol directo deberían producir más que 6, y 10 deberían superar a 8. El problema con esa lógica es que el tomate no funciona así. Tiene un rango óptimo de radiación solar, y por encima de ese rango empieza a protegerse, no a producir más. Cuando eso se entiende, el sol directo empieza a mostrar sus fortalezas reales, que son genuinas, y que en las condiciones correctas ninguna otra exposición puede replicar. La primera fortaleza real del sol directo es la fotosíntesis máxima en el momento justo. El tomate en plena etapa vegetativa, cuando está construyendo su estructura de tallos y hojas antes de florecer, necesita la mayor cantidad posible de energía lumínica. En esa etapa, el sol directo en horas de la mañana activa la fotosíntesis al máximo, genera azúcares en abundancia que la planta almacena, y después usa para construir flores y frutos. Esa acumulación de energía en la etapa correcta es lo que diferencia a una planta que produce mucho de una que produce poco aunque esté en el mismo espacio. Y el sol directo de la mañana, específicamente entre las 7 y las 11, es el que activa ese proceso con más eficiencia que cualquier otra fuente de luz. Acá el error más común es confundir el sol directo de la mañana con el sol directo del mediodía y de la tarde. No son lo mismo y no producen el mismo efecto. El de la mañana tiene una temperatura de color diferente, una intensidad que activa la clorofila sin estresar los tejidos. El del mediodía, especialmente en pleno verano, tiene una intensidad de radiación ultravioleta que supera lo que el tomate puede procesar de manera productiva. Son horas del mismo sol pero con efectos completamente distintos sobre la planta. Quien siempre ponía los tomates al sol más fuerte en esos patios que recordamos, probablemente los ponía al sol de la mañana, que en la mayoría de los patios orientados al norte, llegaba intenso en las primeras horas y después cedía. Eso era sol directo, sí, pero el tipo correcto de sol directo. La segunda fortaleza real del sol directo es la maduración del fruto. El color rojo del tomate maduro no es solo estético. Es el resultado de la síntesis de licopeno y otros pigmentos que requieren exposición solar directa para completarse correctamente. Un tomate que madura a la sombra o con luz indirecta puede estar blando y comestible, pero raramente alcanza el color profundo, el aroma intenso y la concentración de sabor que tiene uno madurado bajo luz directa. En este criterio, el sol directo gana de manera contundente y no hay condición de cultivo que lo compense completamente. El tercer error que la gente comete al evaluar el sol directo es creer que si la planta se ve estresada en verano es porque tiene poco sol y necesita más. Casi siempre es exactamente lo contrario. Una planta que tiene las hojas curvadas hacia adentro en las horas más calurosas del día, que pierde turgencia y se ve marchita aunque el suelo esté húmedo, que tira las flores sin que lleguen a cuajar, no está pidiendo más sol. Está diciéndote que el sol que tiene es demasiado intenso en el momento equivocado. Entender esa señal correctamente es la diferencia entre ajustar el ambiente y estresarla más. El error más común que comete la gente cuando evalúa el sol indirecto es descartarlo antes de probarlo, convencida de que si la luz no pega directo sobre la planta, no puede ser suficiente para un cultivo tan exigente como el tomate. Esa convicción hace que muchas personas con espacios de luz indirecta de buena calidad nunca intenten cultivar tomates ahí, o que los intenten con tan poca convicción que no les dan las condiciones adecuadas de riego y sustrato, y después confirman lo que ya creían, que sin sol directo el tomate no funciona. Pero el sol indirecto de buena intensidad, el que ilumina un espacio con claridad suficiente como para leer sin esfuerzo durante varias horas seguidas, tiene fortalezas reales que en ciertas condiciones superan al sol directo de manera significativa. La primera fortaleza real del sol indirecto es la estabilidad térmica de la planta.
El tomate tiene un rango de temperatura ideal para el cuaje de sus flores que va aproximadamente entre los 18 y los 29 grados. Cuando la temperatura supera ese rango, especialmente en el interior de la flor, el polen se vuelve no viable y la flor cae sin fructificar. Eso no tiene solución una vez que ocurrió. No hay riego, no hay fertilizante, no hay nada que haga que esa flor cuaje después de que el calor arruinó el proceso. Y el sol directo del mediodía en pleno verano puede elevar la temperatura dentro de la flor del tomate a niveles que superan ese rango por varios grados. La sombra parcial, la luz indirecta de buena calidad, puede mantener la planta varios grados más fresca en esas horas críticas y permitir que las flores cuajen cuando en pleno sol habrían caído. En climas cálidos y en terrazas con superficies que irradian calor, esta fortaleza del sol indirecto puede significar la diferencia entre una planta que produce de manera consistente y una que florece pero no fructifica. El segundo error que la gente comete al intentar cultivar tomates con luz indirecta es no compensar la menor intensidad lumínica con mejores condiciones de sustrato y riego. La planta en luz indirecta necesita un sustrato más fértil, más rico en nutrientes disponibles, porque va a producir azúcares con algo menos de eficiencia fotosintética, y necesita compensar esa diferencia desde otro lado. Cuando eso se entiende y se ajusta, la producción en luz indirecta de buena calidad puede ser sorprendentemente similar a la de sol directo en términos de cantidad de frutos, aunque el proceso de maduración sea algo más lento. La segunda fortaleza real del sol indirecto es la duración de la temporada productiva. Una planta bajo sol directo intenso en verano tiende a envejecer más rápido. La radiación directa acelera los procesos metabólicos, agota las reservas de la planta con mayor velocidad, y hacia el final del verano es común ver plantas que ya están en declive mientras todavía hay temperatura y tiempo para producir. La planta en luz indirecta de buena calidad tiende a envejecer con más lentitud, a mantener su follaje en mejores condiciones durante más tiempo y a seguir produciendo flores y frutos cuando la planta de pleno sol ya está agotada. En espacios donde la temporada de tomate puede extenderse hasta bien entrado el otoño, esa diferencia en la duración productiva puede representar varias cosechas adicionales. Primer criterio: cantidad de flores. En la etapa vegetativa y de inicio de floración, el sol directo de la mañana gana. La mayor síntesis de azúcares en las primeras semanas de vida de la planta se traduce en más nudos florales, más racimos, más posibilidades de producción. El sol indirecto puede igualarlo si el sustrato es muy rico, pero en igualdad de condiciones de suelo, el sol directo produce más flores en la etapa inicial. Punto para el sol directo. Segundo criterio: cuaje de los frutos. Acá el panorama cambia, y cambia de manera significativa dependiendo de la época del año. En primavera y en otoño, cuando las temperaturas son moderadas, el sol directo y el sol indirecto producen cuajes similares, pero en pleno verano, especialmente en zonas donde las temperaturas superan los 32 o 33 grados al mediodía, el sol indirecto gana con claridad. Las flores bajo luz indirecta cuajan más consistentemente, porque la temperatura en el interior de la flor se mantiene dentro del rango viable. Las flores bajo sol directo en esas condiciones tienen tasas de caída significativamente más altas. En climas templados el empate es razonable, pero en climas cálidos el punto es para el sol indirecto. Tercer criterio: tamaño y calidad del fruto. Acá hay que separar dos variables que la gente suele mezclar. El tamaño del fruto depende principalmente del riego, del sustrato y de la variedad. La calidad del fruto en términos de color, aroma y concentración de sabor depende en buena medida de la exposición solar durante la maduración. En ese segundo aspecto, el sol directo gana de manera contundente. Un tomate madurado bajo luz directa tiene más color y más sabor que uno madurado en luz indirecta, con igualdad de todo lo demás. El tamaño es más parejo entre ambas condiciones de lo que la mayoría espera. Punto para el sol directo en calidad organoléptica, empate en tamaño. Cuarto criterio: resistencia durante el calor del verano. Ya lo adelantamos en la presentación del sol indirecto, pero acá se ve en el contexto de la confrontación directa. La planta bajo sol directo en verano destina una parte significativa de sus recursos a protegerse del calor, cierra estomas, reduce la transpiración, curva hojas, entra en un estado de semiestrés que reduce temporalmente la producción. La planta en luz indirecta de buena calidad mantiene sus estomas más abiertos durante más horas del día, sigue fotosintetizando con mayor consistencia,
y no destina energía a protegerse de una radiación que no la está golpeando directamente. En el criterio de eficiencia metabólica durante el verano, el punto es para el sol indirecto. Quinto criterio: duración de la temporada. Como se explicó en la presentación del sol indirecto, la planta bajo luz directa tiende a envejecer con mayor velocidad. Hacia el final de la temporada, cuando el sol empieza a bajar pero todavía hay temperatura suficiente para producir, la planta de sol directo frecuentemente ya está en declive, mientras la de luz indirecta todavía puede dar varias cosechas más. Punto para el sol indirecto. El marcador hasta acá: sol directo gana en cantidad inicial de flores y en calidad de maduración. Sol indirecto gana en cuaje de verano, en resistencia al calor y en duración de la temporada. 2 puntos para cada uno con un empate en tamaño de fruto. Lo que parecía una comparación sencilla resultó ser mucho más pareja de lo que la regla heredada sugería. Y ahora llega el dato que nadie menciona y que va a cambiar el peso de todo lo que acabas de escuchar. Hay una variable que no aparece en ninguna guía de cultivo de tomates para el hogar, y que sin embargo es la que más influye en el resultado final de la temporada. Se llama temperatura del sustrato y tiene una relación directa con el tipo de exposición solar que recibe la planta. Cuando el sol pega directamente sobre la maceta, o sobre el suelo donde está plantado el tomate, no solo calienta el follaje y las flores, calienta el sustrato. Y el sustrato caliente, especialmente cuando supera los 28 grados en su interior, reduce drásticamente la actividad microbiana que hace disponibles los nutrientes para la planta. Disminuye la capacidad del suelo de retener humedad entre riego y riego, y estresa las raíces de una manera que no se ve en el follaje hasta que el daño ya está hecho. El tomate puede tener las hojas verdes y aparentemente sanas mientras sus raíces están en una temperatura que reduce su eficiencia de absorción a la mitad. Y esa reducción de absorción se traduce semanas después en plantas que no terminan de producir lo que prometían aunque aparentemente estén bien. La persona que ponía los tomates al sol directo en ese patio grande de la memoria los tenía en tierra que por su masa y por el pasto o la cobertura alrededor se mantenía fresca aunque el sol pegara fuerte. En una maceta de plástico negro en una terraza de cemento, el sol directo del mediodía puede llevar el sustrato a temperaturas que la tierra de un huerto nunca alcanzaría en las mismas condiciones. Esa diferencia de contexto es exactamente la que hace que la regla heredada falle en el espacio moderno aunque venga de una observación correcta. El sol indirecto, justamente porque no impacta directamente sobre la superficie del sustrato, mantiene la temperatura del interior de la maceta varios grados más baja durante las horas críticas del día. Y esa diferencia de temperatura en las raíces puede significar más absorción de nutrientes, más producción de flores viables y más frutos cuajados que toda la diferencia de intensidad lumínica entre las dos condiciones. No es un dato menor, es el dato que conecta todos los demás y que explica por qué muchas personas obtienen mejores resultados en espacios de luz indirecta que en terrazas de sol pleno cuando cultivan en macetas. Antes de dar el veredicto, hay algo que vale la pena pensar un momento. La persona que viste elegir siempre el rincón más soleado para los tomates no estaba equivocada. Estaba eligiendo bien para el mundo en que vivía, para el espacio que tenía, para el clima que conocía. Y lo elegía sin explicarlo porque no necesitaba explicarlo. Los resultados hablaban. Las plantas daban. Y esa consistencia entre la elección y el resultado es exactamente lo que convierte un hábito en sabiduría práctica, aunque esa sabiduría no venga con palabras técnicas que la justifiquen. Lo que ese hábito heredado no podía anticipar era el cambio de contexto. El patio de tierra que absorbía el calor y lo distribuía con lentitud, no tiene el mismo comportamiento térmico que la maceta de plástico sobre el cemento. El verano de antes no tenía la misma intensidad de calor que el verano de ahora. Y la persona que transmitió ese hábito nunca tuvo que adaptarlo, porque su contexto no cambió de esa manera durante su vida de jardinera. Pero hay algo más interesante todavía. Hay personas mayores que en las épocas de más calor movían los tomates, que los ponían al sol en primavera y en otoño y los corrían a un lugar con algo de sombra en los peores días de enero y febrero. Que lo hacían sin pensar mucho, por intuición, por haber observado algo que no podían articular. Esas personas estaban haciendo exactamente lo que la botánica confirma hoy. Y lo hacían sin saber nada de temperatura de sustrato ni de viabilidad del polen. Lo hacían porque observaron, compararon y ajustaron. Esa inteligencia práctica acumulada es lo que los hábitos heredados pueden esconder cuando los recibimos como regla fija en lugar de como sabiduría adaptable.
No hay un ganador absoluto, y eso no es una respuesta diplomática, es la respuesta botánicamente correcta. El tomate necesita sol, eso es inapelable. Pero ¿qué tipo de sol, en qué momento del día y en qué condición de cultivo es lo que determina si ese sol produce o estresa? Si tu espacio tiene sol directo, solo en las horas de la mañana, hasta las 11 o las 12, y después queda en luz indirecta o sombra parcial el resto del día, tenés la combinación ideal. Esas horas de sol matutino le dan la energía fotosintética que necesita para construir azúcares y sostener la floración, y el abrigo de la tarde le protege las flores del calor más agresivo y mantiene el sustrato más fresco. Si alguien en ese patio del recuerdo ponía los tomates en ese rincón específico, no estaba eligiendo el sol más fuerte, estaba eligiendo el mejor sol. Si tu espacio tiene sol directo durante todo el día, incluyendo las horas más calurosas del mediodía y la tarde, el veredicto depende de tu clima. En zonas templadas donde el verano no supera los 28 o 29 grados con frecuencia, el sol directo pleno es completamente válido y produce resultados excelentes. En zonas cálidas o en terrazas de cemento donde el calor se acumula, ese sol directo de mediodía va a trabajar en tu contra de manera consistente durante los meses más calurosos. En ese caso, una media sombra del 50% en las horas pico no es una renuncia, es la decisión que va a hacer que tus tomates cuajen cuando los de tu vecina de la terraza expuesta al pleno sol estén tirando flores vacías. Si tu espacio tiene principalmente luz indirecta pero de buena intensidad, podés cultivar tomates con buenos resultados siempre que compenses con un sustrato muy rico, riego consistente y variedades adaptadas a menor luminosidad. La producción puede no alcanzar la de un espacio con sol directo matutino ideal, pero puede ser significativamente mejor de lo que la regla heredada te hizo creer que era posible. El veredicto final es que la persona del recuerdo probablemente tenía razón para su contexto, y que vos tenés que construir tu propia respuesta para el tuyo, con la información que ella nunca tuvo disponible pero que de alguna manera intuía cuando movía los tomates en los días de calor extremo. Lo primero que tenés que hacer es observar tu espacio con nuevos ojos. No preguntes cuántas horas de sol tiene. Pregunta en qué horas tiene sol directo y cuál es la temperatura de ese espacio en los momentos más calurosos del día. Esas dos variables son las que van a guiar tu decisión. Si el sol directo llega en la mañana y la tarde trae sombra o luz indirecta, aprovecha ese rincón al máximo. Es el lugar ideal para el tomate. Pon el sustrato más rico que puedas, riega con consistencia y deja que el sol haga su trabajo. Si el sol directo llega principalmente en las horas del mediodía y la tarde, hay dos opciones prácticas. La primera es una media sombra del 50% colocada solo sobre la parte superior de la planta, no sobre los laterales, para filtrar la radiación más intensa sin quitar la luz que la planta necesita para fotosintetizar. La segunda es elegir variedades de tomate cherry, o de ciclo más corto que tienen mayor tolerancia al calor que las variedades grandes. Esas dos adaptaciones juntas pueden transformar un espacio que hasta ahora te daba resultados decepcionantes en uno que produce de manera consistente. Si tu espacio es de luz indirecta, lo más importante es el sustrato. Un buen compost, mezclado con perlita para la aireación y con algo de humus de lombriz, le va a dar a la planta los nutrientes que necesita para compensar la menor eficiencia fotosintética. Elegí variedades que los productores o viveros recomienden explícitamente para semisombra o espacios interiores. Existen y producen bien. Y no riegues en exceso. La planta en luz indirecta consume agua más lentamente y el exceso de humedad en el sustrato en esas condiciones es más perjudicial que la falta de luz. En todos los casos cubrí el sustrato. Una capa de paja, de cáscaras de maní, de hojas secas o de cualquier material orgánico sobre la superficie de la maceta puede bajar la temperatura del sustrato varios grados en las horas más calurosas del día. Eso solo, sin cambiar nada más, puede mejorar la absorción de nutrientes y la producción de manera visible. Es el ajuste más simple y el más ignorado. Hay algo hermoso en descubrir que una elección que se transmitió sin palabras durante décadas tenía más lógica de la que nadie se tomó el trabajo de explicar. Esa persona que siempre ponía los tomates en el mismo rincón no estaba siguiendo una superstición. Estaba usando una inteligencia práctica que construyó con los ojos, con las manos, con la observación de lo que pasaba temporada tras temporada. No necesitaba saber nada de temperatura de sustrato ni de viabilidad del polen para hacerlo correcto. Le bastaba con mirar y ajustar. Hoy vos tenés algo que ella no tuvo: las palabras para explicar por qué funcionaba.
Y eso no hace que su conocimiento valga menos. Lo completa, le da el contexto que le faltaba para que puedas adaptarlo al espacio que tenés hoy, que es diferente al de ella pero que tiene el mismo potencial de producir bien cuando se lo tratás con el cuidado correcto. Gracias a esa persona que eligió ese rincón sin explicarlo, porque transmitirte ese hábito, aunque incompleto, fue un acto de cuidado. Gracias a vos por no quedarte con la regla heredada y buscar la respuesta que faltaba. Y gracias al tomate, que lleva siglos siendo una de las plantas más estudiadas del mundo, y que todavía tiene cosas para enseñarnos sobre cómo escucharlo bien. Ahora quiero que me contés algo en los comentarios. ¿Cuál de los dos usabas antes de ver este video? ¿Sol directo porque te lo enseñaron así, o luz indirecta porque era lo único que tenías disponible? ¿Y el veredicto de hoy confirmó lo que ya hacías, o te cambió algo? Me interesa saber de qué lado estaba tu experiencia antes de esta comparación, porque hay muchas más como esta esperando en el canal, comparaciones que parecen simples y que tienen respuestas mucho más interesantes de lo que cualquiera esperaría. Si todavía no estás suscrita, este es el momento. Cada semana hay algo nuevo que vale la pena conocer antes de la próxima temporada. Volvé a tu jardín con la respuesta que hoy llegó, y si hay alguien en tu vida que todavía se hace esta pregunta, compartir el video. A veces la información correcta llega tarde, pero cuando llega, cambia todo.